Bienvenidos, los saludamos Carolina Rivera y Mauricio Arroyave en un capítulo especial de Fiscalía para Todos. Hemos preparado un especial de justicia transicional por la culminación de los 8 años del proceso con los paramilitares, que permitió que miles de víctimas fueran reparadas y conocieran la verdad de lo que sucedió con sus familiares desaparecidos. Este es el balance de la Ley de Justicia y Paz, donde los protagonistas son las víctimas. De acuerdo con la Ley 975 de 2005 y luego de cumplidos 8 años de la pena máxima que debían pagar los miembros de las autodefensas responsables de diversos delitos a cambio de su contribución con la verdad y la reparación de las víctimas, estos son los postulados que fueron excluidos del proceso y quienes accedieron a su libertad. Las exclusiones de la Ley de Justicia y Paz se han dado por 2 razones: por incumplir a la verdad y por haber seguido delinquiendo después de la desmovilización. Uno de los casos emblemáticos es de alias Don Mario, Daniel Rendón Herrera, quien siguió delinquiendo después de su desmovilización. Recientemente, en esta dirección, se conformó un grupo de articulación justamente para documentar todo el fenómeno que ha estado rodeando a Don Mario. Otro de los excluidos fue Rodrigo Tobar Pupo, conocido como Jorge 40, quien no participó ni colaboró con el proceso de justicia y paz. Tenemos también a Macaco, al Mellizo, a el Loco Harold, alias Javier. Un caso muy importante que queremos resaltar de exclusión es de Marco Tulio Pérez Guzmán, alias El Oso. Su exclusión fue liderada en esta dirección justamente por incumplir a la verdad en razón a violencia sexual basada en género. El Oso desconoció a sus víctimas de violencia sexual. Dicha exclusión fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia. Tenemos también la exclusión de alias René, Memín y Gordolindo, entre otros. Hasta el momento se han excluido de Justicia y Paz más de 2.500 postulados. La Ley 975 del 2005 establece una pena alternativa para aquellos que han cumplido, han aportado a la verdad y a la reparación, además han entregado bienes que ayuden con el proceso. Estas personas merecen una sustitución en la medida consistente en la libertad supervisada, el trabajo comunitario y la asistencia a las diligencias judiciales que determine la Fiscalía. Esto es una decisión que le compete dar a la magistratura, a los magistrados de Justicia y Paz, pero la Fiscalía les pide una certificación de si han cumplido o no con las obligaciones y lineamientos de la Ley de Justicia y Paz. Luego de cumplidos los 8 años de condena y el objetivo de determinar la libertad de cada postulado, la Fiscalía inició un trabajo de articulación y búsqueda de información en todas las direcciones de la entidad para garantizar que dicha certificación se hiciera bajo estrictos parámetros de control respecto al cumplimiento de todos los requisitos que contempla la ley. Hasta el momento van 103 postulados de Justicia y Paz que han adquirido la sustitución de medida de aseguramiento y 22 que están en libertad a prueba. Estos postulados siguen bajo el control de la jurisdicción de Justicia y Paz, deben cumplir compromisos, asistir a audiencias, continuar con la colaboración, aportando en la verdad y en contribución de bienes. Dentro de los casos más emblemáticos de sustitución de medida de aseguramiento y que el país conoce es el caso de Julián Bolívar, el caso de alias El Alemán. También tenemos a Botalón, a Juancho Dique, a Juancho Prada, a Diego Vecino. En caso de no cumplir con lo estimado en el periodo de prueba, pueden ser excluidos de Justicia y Paz, lo que implica una condena mucho mayor dentro de la justicia ordinaria. Es muy importante para el país y para la Fiscalía y para las víctimas que aquellos casos en donde se incumplió con las víctimas y con la justicia, pues no tengan los beneficios de un mecanismo de justicia transicional que fue la Ley 975. De esta manera, con las exclusiones y las libertades que se han solicitado hasta el momento, se puede demostrar que la Ley 975 del 2005 de Justicia y Paz está funcionando de la manera como fue concebida. Desenterrar la verdad es el trabajo del grupo de exhumaciones de la Fiscalía, que en 10 años de labores ha recopilado no solo cifras, sino el sentir de cientos de familiares de las víctimas que ha dejado el conflicto en Colombia. La historia de Marco Antonio Jiménez es apenas una de la extensa lista de familias que en Justicia y Paz recibieron los restos de sus seres queridos. Así, con el agua bendita rociada sobre los restos de este hombre, terminó el sufrimiento para su familia. Hoy, su hermano, a través de la voz, expresa lo que deseaba el humilde campesino. Mi nombre es Marcos Antonio Jiménez. Nací el 29 de noviembre de 1953 en Frías, Falan, Tolima. Soy soltero, empleado del campo, agricultor. Yo era libertario, era caminante, era empleado del campo, era hippie. Era demente según los que me asesinaron. Hoy resucito gracias a un proyecto de paz,
Hoy resucito gracias a unas instituciones encarnadas en hombres y mujeres que nos han dado la posibilidad de estar con ustedes nuevamente. El sueño de aquel hombre era la música, una guitarra y una canción para Dios. Ahora, después de más de 10 años de su muerte, sus familiares aún guardan los mejores recuerdos. Pero sí sabemos de que él era político, de que él era un hombre honesto, de que Toño tenía ideales de transformación del campo. En medio del dolor y ya con la certeza de saber que tiene a su hermano para ir a visitarlo, Víctor deja un mensaje para el victimario, alias Pedro Pum Pum, quien confesó haberlo asesinado, desmembrado y sepultado. Pues de perdonarlo tenemos que vernos frente a frente para ver cómo sería el perdón, ¿sí? Y eso, que diga la verdad. Y es que precisamente la verdad como mecanismo de reparación es lo que busca no solo la familia de Marcos Antonio Jiménez, sino las más de 7.400 víctimas que han sido exhumadas. Sin embargo, existen también otras formas de resarcimiento. Una de las formas de cumplir los requisitos de elegibilidad de los postulados es decir la verdad, y como requisito principal de ello es entregar las personas que ellos desaparecieron. Para el grupo de exhumaciones encargado de la ardua labor para devolver en parte la tranquilidad a los familiares de las víctimas, el resultado de su trabajo es significativo. Un balance positivo principalmente para las víctimas. Desde el 25 de julio del 2005, cuando se creó la Unidad Nacional de Justicia y Paz, de acuerdo a la Ley 975, se han recuperado 7.466 cuerpos de varias calidades de víctimas. Cada vez que nosotros estamos recuperando un cuerpo, para nosotros es un aliento para seguir buscando más personas desaparecidas. Este esfuerzo se ve recompensado con el sentir de las familias. La Fiscalía tiene un papel fuerte, difícil, ¿sí? Porque es comenzar a realmente el proceso de repararlo a uno como familiar, ¿sí? Entonces ese elemento, ese factor que tiene la Fiscalía de ir, buscar, investigar, ¿sí? Abrir el hueco, comenzar a sacar, es una cosa de felicitar. Hasta el momento, la Fiscalía ha entregado 3.105 cuerpos en calidad de víctimas que han sufrido consecuencias por miembros de la guerrilla y de las AUC y de otros casos que se están documentando por derechos humanos. El objetivo de que nos crearan el dolor de su pérdida nos fortaleció, porque nos invitó a unirnos, nos invitó a luchar, ¿sí? Nos invitó a que tenemos que seguir y continuar con la vida. Aquí, en ceremonias como esta, es donde termina el proceso por parte de la Fiscalía de exhumación, identificación y entrega, pero también donde ha terminado la incertidumbre para más de 3.000 familias víctimas del conflicto. Diana Barreto, Fiscalía para Todos. La Fiscalía conformó en el año 2013 un grupo especial para recoger las denuncias y abrir investigaciones por los delitos que por años se cometieron contra las mujeres. Crímenes en la mayoría de los casos invisibles, pues se trataba de conductas que atentaban contra su dignidad, como violencia sexual, sometimiento a trabajos domésticos humillantes, castigos y esclavitud y otras prácticas. El trabajo del grupo de género, además de lograr las imputaciones de los miembros de las autodefensas, estableció los patrones de macrocriminalidad y de violencia basada en género ejercidos por este grupo. 3.600 mujeres fueron violentadas por los paramilitares y otras 2.600 por miembros de la guerrilla de las FARC en el tiempo más cruel del conflicto armado. Mientras en Colombia los grupos alzados en armas desplazaban, reclutaban niños y desaparecían civiles, las mujeres eran utilizadas como estrategia de guerra para herir al enemigo y sembrar terror en la comunidad, obligándolas a la desnudez y sometiéndolas a violaciones, torturas y mutilaciones, y para acabar con todo vestigio de su femineidad, lo hacían delante de sus familias. Laura fue reclutada cuando cumplió sus 15 años y acababa de tener su primer hija, resultado del abuso de su padrastro. Los recuerdos de su paso por las filas de la guerrilla los tiene tan presentes que en las noches aún siente habitar su campamento, las conversaciones de los comandantes, el miedo en la penumbra, la intemperie y sus ganas de huir. Él me dijo que yo me tenía que quedar esa noche con él. Yo le dije que no,
que era prohibido, que él sabía que no podía. Ya uno al estar ahí y con un comandante, pues uno no tiene pues cómo defenderse, porque igual ellos son los que mandan. A Sandra, de 38 años y más de 20 huyendo de los grupos armados, la violaron en su propia casa. Yo en cierta forma quise como evadir esa situación, como que no pensar qué había pasado en ese momento, y me quedé callada. Al tiempito pues no me vino el periodo, me di cuenta que estaba embarazada y pues yo no sabía ni cómo enfrentar eso, ni con mi familia, ni con la familia de él, y mucho menos con él. Y me provoqué el aborto, porque yo me sentaba a llorar y yo decía, ¿yo qué hago? O sea, ¿qué hago? O sea, yo no puedo tener un bebé que me va a recordar toda mi vida que yo fui violada por esa gente. De acuerdo a los informes obtenidos por la Fiscalía, aproximadamente en época del conflicto, fueron violadas de 5 a 6 mujeres por hora, convirtiéndose esto en una práctica sistemática, habitual y generalizada del conflicto. Y en coordinación interinstitucional con el Ministerio de Justicia, con la Unidad de Víctimas, hacemos jornadas de víctimas con el fin de permitirles a ellas un fácil acceso a la administración de justicia. Laura huyó una noche de la guerrilla, caminó por la selva, escapó de un retén y embarazada volvió a su casa. Aquí espera rehacer su vida y hacer lo que nunca pudo, estudiar, trabajar y caminar tranquila y libre de los fusiles y el cautiverio. Su hija vive en un hogar del bienestar familiar. Me dice, mami, tranquila que yo estoy aquí a mañana en el internado. Tranquila, mami. Muchas veces yo escuchaba a esas mujeres que decían eso. Muchas tienen sus hijos y de verdad que para mí son heroínas y son las mujeres más fuertes que pueden tener, porque ellas sí se atrevieron a tener a su hijo, que esa situación me dejó sin un esposo, porque él en ese momento no entendió la situación, porque en alguna época me costó trabajo de pronto rehacer mi vida, de volver a tener una relación sexual. Entender la paz como una oportunidad de cambio y lograr la reconstrucción de las vidas de cientos de mujeres víctimas es otra forma de reparar. Un camino que ellas están recorriendo de la mano de este grupo de fiscales e investigadores que pretenden devolverles su lugar en el mundo y los derechos que un día les arrebataron. Numerosos bienes y dinero en efectivo del paramilitarismo y la guerrilla fueron incautados y posteriormente entregados a la Unidad de Bienes de Justicia Transicional para la reparación de las víctimas del conflicto armado en todo el país. Desde antes de 2008, cuando la reforma de la Ley de Justicia y Paz permitió imponer medidas cautelares a los predios ofrecidos por los cabecillas desmovilizados, la Fiscalía cumple un papel protagónico en la búsqueda de bienes para restituir y reparar a las víctimas del conflicto. Nuestros servidores llegan hasta los lugares más apartados y de difícil acceso para acompañar a las personas despojadas y hacer valer sus derechos. Se restringieron de manera directa unos bienes, yo le puedo decir que más o menos unos 200 bienes, parcelas, fueron restituidas a sus víctimas, especialmente ubicadas en los municipios, en el departamento de Córdoba, municipios de Tierra Alta. Con la extradición de los jefes paramilitares, la ubicación y entrega de bienes se complicó y muchos avivatos intentaron sacar provecho de la situación, haciéndose pasar como víctimas del despojo o como poseedores de buena fe. Y esas situaciones es muy frecuente encontrarlos en los bienes. ¿Por qué? Porque como esos bienes estaban en nombre de testaferros, los testaferros pretenden quedarse con esos bienes. Pero el rastreo de bienes que no fueron ofrecidos por los grupos armados ilegales para reparar a las víctimas no se limita solo a la geografía nacional. Varios países están en la mira de los investigadores de la Fiscalía. La identificación de bienes en otros países no es fácil. Es así como estamos trabajando nosotros en este grupo, estamos trabajando con otros organismos que nos permitan hacer ese seguimiento a los bienes. Y para eso tenemos un trabajo de la mano con la UIAF, la Unidad de Información y Análisis Financiero. Después de 300 kilómetros de recorrido por carretera, desde Medellín hasta el municipio antioqueño de Turbo, la comisión, conformada por la Fiscalía y la Unidad de Restitución de Tierras, debió atravesar en lancha el Golfo de Urabá hasta zona selvática del corregimiento Capurganá en Acandí, Chocó. Una vez en el lugar, se inicia un recorrido a pie, con los peligros propios de la región, como esta venenosa serpiente conocida como mapaná, cabeza de candado. Después de una larga caminata, por fin llegan hasta el predio objeto de restitución. En esta oportunidad, la propiedad está ocupada por un tercero de buena fe, quien es enterado de las medidas cautelares que se ordenaron sobre el bien materia de litigio.
Luego de una completa información sobre la situación jurídica de la propiedad, el ocupante decide pagar un arriendo a la unidad de restitución de tierras y continuar con el cuidado ambiental del lugar que viene ocupando desde hace 10 años aproximadamente. En este predio colinda con un manglar, que es el último manglar que queda en territorio del municipio de Bacandí. Nosotros hemos hecho, y personalmente he hecho, reforestación y repoblación del manglar. Gracias al trabajo de la Fiscalía, hoy el Fondo de Reparación de Víctimas cuenta con 800 predios, 300 de ellos obtenidos mediante sentencias de extinción de dominio. 30 de esos predios eran propiedad de la guerrilla. Desde Capurganá, Chocó, Luis Fernando Marulanda, Fiscalía para Todos. Después de 10 años de la puesta en marcha de la Ley de Justicia y Paz, la Fiscalía culmina el proceso de investigación de una de las principales estructuras de los paramilitares, el Bloque Central Bolívar. En un hecho sin precedentes en el proceso de justicia y paz, la Fiscalía prepara el proceso de cierre de las investigaciones de 6 macroestructuras de las Autodefensas Unidas de Colombia, responsables de cerca de 20.000 hechos relacionados con violencia basada en género, desaparición y desplazamiento forzados, reclutamiento ilícito, homicidio y tortura. Esta etapa del proceso, que consiste en radicar la imputación de dichas conductas delictivas, significa para las víctimas saber quiénes fueron sus victimarios, las circunstancias en las que se cometieron los crímenes y saber cómo serán reparados. Una imputación de cerca de 19.964 hechos, casi 20.000 hechos, implica imputar para este año en esas estructuras, con un total de cerca de 24.600, 24.700 víctimas aproximadamente, y que nos implica para este caso imputar casi un total de 301 postulados. Es decir, es una gran imputación, es un gran esfuerzo que la Fiscalía General de la Nación ha hecho para dar una respuesta a las víctimas y sobre todo para poder realmente empezar a cerrar ciclos dentro de este proceso de paz y también empezar a vivir un posconflicto, porque el hecho de que se pueda saber la verdad de los hechos, que se pueda identificar y reconocer a sus responsables, así como que se le pueda decir a la víctima quién cometió su hecho, en qué circunstancias lo cometió, permite cerrar esos ciclos y permite también empezar nuevos capítulos dentro de la vida de las personas y dentro de la vida judicial colombiana. Los bloques Central Bolívar primera fase, Elmer Cárdenas, Centauros, Bloque Mancuso y las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá y Cundinamarca son las estructuras que inician su etapa de cierre, un proceso que según las proyecciones tardará 3 años. Para Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán, con el cierre de estas primeras estructuras se reitera el compromiso de no repetición de su actuar delictivo y se garantiza la reparación integral de las víctimas del conflicto, un trabajo que fue posible gracias a la estrategia de priorización implementada por la entidad y que estableció además los patrones de macrocriminalidad de las AUC. Rescatable que durante estos casi 10 años del proceso se han esclarecido miles de hechos que se perpetraron en el desarrollo de la guerra, que cientos de miles de víctimas han podido conocer la verdad de lo que pasó. De los 301 postulados de las estructuras próximas al cierre, algunos como alias El Alemán accedieron a su libertad con medidas de vigilancia. Otros permanecen en establecimientos carcelarios a la espera de cumplir sus condenas. Detrás de la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación hay un trabajo institucional sobresaliente. Cerca de 1.000 fiscales e investigadores participaron en el cierre de las estructuras que iniciarán el próximo 30 de noviembre. Lorena Galindo Orozco, Fiscalía para Todos. La Dirección Nacional de Justicia Transicional de la Fiscalía, además de continuar con los procesos vinculados a la Ley de Justicia y Paz, tendrá a cargo otros temas relacionados con el conflicto armado. Estos son los nuevos retos que asume dicha dirección para cumplir con el propósito de su creación. A 10 años de implementada la Ley de Justicia y Paz y de la creación de la hoy Dirección de Justicia Transicional, se plantean 3 grandes retos. Asumir procesos de la justicia ordinaria. Es una dirección que no solamente trata el procedimiento propio de justicia y paz, sino que ya trata procedimiento ordinario, que puede ser ley 600 o ley 906, pero entonces trata todos los otros temas del conflicto. Principalmente, ¿qué está ahí de otros temas del conflicto? La financiación por parte de privados y la relación con políticos. Son 2 temas grandes que no se tratarían en el procedimiento de justicia y paz, pero sí por la Dirección de Justicia Transicional. Entonces ahorita es el reto más grande, por organizar esa dirección, a manejar eso también. Reconstrucción de la verdad.
La búsqueda de la memoria histórica del conflicto e identificar cuál ha sido el papel de los paramilitares en este es otro de los retos que posee la dirección. En últimas, el entendimiento del conflicto armado en Colombia, inclusive el fenómeno del paramilitarismo, no va a obedecer a lo que se dijo en Justicia y Paz y punto. O sea, eso es una versión pequeña de lo que es de alguna forma la verdad, si es que hay tal cosa que pueda ser reproducida. Por ejemplo, están los informes de la Comisión de los Orígenes del Conflicto Armado de la Mesa en La Habana, estará lo que salga de la Comisión de Verdad de La Habana, está lo que ha sido versionado en Justicia y Paz, estará lo que salga de las propias investigaciones judiciales. ¿Sí? Si se compulsó copias a una empresa por haber financiado el paramilitarismo en alguna zona, eso todavía no salió de Justicia y Paz, saldrá a raíz de una investigación judicial que hagamos en la jurisdicción ordinaria. Y eso hace también parte de la verdad, ¿sí? Saber qué ocurrió en el pasado, saber cómo se dio el fenómeno criminal, eso pasará por todos estos frentes, por confesiones, por versiones libres, por investigaciones judiciales, por el proceso de paz que salga de La Habana, por lo que ya hubo en La Habana de la Comisión de los Orígenes del Conflicto, por el Centro de Memoria Histórica. Entonces el tema de verdad ahí es mucho más amplio. Especialización para la investigación futura. Asumir estos retos implica una mayor preparación de quienes hacen parte de la Dirección de Justicia Transicional y que dejarán de ser especialistas en los temas exclusivos de justicia y paz para asumir otros roles. Pero la metodología de investigación cambiará. Se requiere una investigación distinta y más sofisticada de cómo se debe investigar este tipo de fenómenos. Pero es algo que nosotros ya tenemos por lo menos una pequeña experiencia, unas lecciones aprendidas en estos 4 años de cómo se tiene que preparar para eso. Y a eso fue lo que llevó, no tanto administrativamente, la reforma en modernización de la Fiscalía, por una parte, sino también la creación de esta metodología, implementación de esta metodología en sitios como la DINAC, que permean toda la Fiscalía en su forma de investigar. Durante la vigencia de esta ley, los fiscales encargados de los temas de justicia y paz han generado la compulsa de más de 15.000 copias salidas de las versiones libres. De allí la importancia que la Dirección de Justicia Transicional continúe trabajando no solo por llevar a la justicia a aquellos paramilitares que participaron en el conflicto, sino a los civiles que contribuyeron a mantenerlo. Maribel Ramos, Fiscalía para Todos. Ahora vamos con nuestra sección Fiscalía Responde, un espacio de preguntas y respuestas en donde usted puede participar haciéndonos llegar las inquietudes que tenga frente a la entidad. Hola, bienvenidos a Fiscalía Responde, un espacio para ustedes, nuestros televidentes. Y les cuento que así se movieron nuestras redes sociales esta semana. En @FiscalíaCol alcanzamos 386.000 seguidores y en Facebook 28.500. Gracias por contactarse con nosotros. Para esta semana traemos la siguiente pregunta. ¿Por qué los comandantes paramilitares están saliendo en libertad? La respuesta a continuación. Veamos. La Ley de Justicia y Paz, desde sus inicios, estableció una serie de requisitos para que los postulados, una vez cumplieran 8 años de privación de la libertad, pudiesen obtener la sustitución de la medida de aseguramiento o la libertad prueba según corresponda. Por lo tanto, después de más de 8 años de la Ley de Justicia y Paz, se han venido haciendo las solicitudes de sustitución de medida o de libertad prueba y la Fiscalía, una vez verifica el cumplimiento de los requisitos, participa en las audiencias a través de las cuales los magistrados de conocimiento o de control de garantías y la juez de control de garantías determinan si es procedente o no la obtención de la libertad por parte de los postulados, pero estos, así obtengan su libertad, continúan participando en los procesos y además continúan con una serie de obligaciones, entre las cuales debo resaltar, además de participar en el proceso y seguir reparando a las víctimas, no volver a delinquir como garantía de no repetición. Y la segunda pregunta que hemos seleccionado para esta semana viene desde la cuenta en Facebook de Carlos Andrés Peñaranda y es: ¿cuál es el procedimiento para acreditarme como víctima? Veamos. Si los hechos ocurrieron en desarrollo y con ocasión del conflicto armado hasta julio del 2006 paramilitarismo o diciembre 31 del 2012 para guerrilla, usted puede acercarse a alguno de los puntos de atención a víctimas a nivel nacional, Barranquilla, ¿sí? Barranquilla, Santa Marta, tenemos también en Cali, Bogotá, Montería, Cúcuta y Bucaramanga, con su documento de identidad.
puede dirigirse a la línea gratuita 018.000 916-999 o al correo electrónico atencionvic.justiciatran@fiscalia.gov.co. Y la cifra de esta semana son 18.000 millones por el desfalco a la salud en Albania, La Guajira, por los cuales hay 11 personas detenidas. Recuerde que usted puede seguir todas las novedades de nuestra entidad a través de nuestras redes sociales, @FiscalíaCol en Twitter y Fiscalía General de la Nación en Facebook. O también puede visitarnos a través de nuestra página web www.fiscalia.gov.co. La próxima semana nos vemos con más preguntas digitales porque su opinión es muy importante para nosotros. Y ahora vamos con un resumen noticioso de esta semana. En Bogotá, el 2 de septiembre del presente año, la estudiante Jenny Marcela Pardo sufrió un ataque con ácido por parte de un desconocido. En ese entonces, según indagaciones, el sospechoso habría huido en un taxi. Ahí se iniciaron las investigaciones de la Fiscalía en un trabajo conjunto con la Policía Nacional. Las dos entidades se comprometieron con el objetivo de esclarecer los hechos. Por medio de interceptaciones telefónicas, así como la verificación de cámaras de seguridad, se recolectaron pruebas técnicas para dar con el paradero de los presuntos responsables. José Rodolfo Torres Hurtado, de 40 años, y Aiver Andrés Vázquez Pisco, alias Mechizorro, de 28 años de edad. Con esto estamos resolviendo un crimen que ha conmocionado a la sociedad, que ha atentado contra las mujeres y que claramente, en un compromiso interinstitucional de la Fiscalía y de la Policía, pues ha dado un muy buen resultado. La Fiscalía General de la Nación, en conjunto con la DIJÍN de la Policía Nacional, desarticuló una organización criminal presuntamente dedicada a la defraudación a empresas petroleras a través de hidrocarburos. En los operativos realizados en el departamento del Meta fueron capturadas 12 personas. Esta investigación duró 9 meses, donde estas empresas petroleras se vieron afectadas en una suma aproximada de 5.000 millones de pesos durante el tiempo en que inició la investigación y su finalización. Los peritos analizaron más de 10.000 facturas en donde se hacían los desvíos del combustibles para estas empresas petroleras a otros destinos y causando por este motivo la defraudación a las empresas petroleras. Entre los presuntos delincuentes capturados se incluían empleados y contratistas de las compañías damnificadas con los robos. La organización criminal que operaba en la región de Los Llanos tenía 2 modus operandi. Comercializar con los conductores de los tractocamiones, la distribución del combustible tipo ACPM que no llegaba en su totalidad a los campos petroleros de esta empresa en particular, y se apropiaban indebidamente de porcentajes altos de combustibles de ACPM que terminaban comercializándolos y vendiéndolos en estaciones de comercio, establecimientos de comercio en el departamento del Meta y Bichada. Las investigaciones también determinaron que los presuntos delincuentes utilizaban una doble facturación en el inventario. De este modo adulteraban las planillas por medio de la sobrefacturación. Según declaraciones de las autoridades, esta red criminal también estaba vinculada a laboratorios dedicados al procesamiento de cocaína, siendo proveedores de los insumos utilizados en esta actividad. El vicefiscal general de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, acompañado del director nacional del CTI, Julián Quintana, inauguraron el Laboratorio de Identificación Humana, Genética y Forense de la Fiscalía General de la Nación. Los funcionarios hicieron un recorrido por las nuevas instalaciones junto al director del Instituto de Medicina Legal, Carlos Eduardo Valdés. Presentar un CTI mucho más moderno, un CTI con mucha más capacidad y también con un estudio forense mucho más avanzado del que tenía anteriormente, y eso se ve gracias a esas directrices que el señor fiscal nos recomendó al principio de la administración. Morfología, antropología y balística son algunas de las disciplinas forenses desarrolladas en este moderno laboratorio, certificado en el mundo en norma técnica internacional. Hemos llegado al final de este especial de Justicia Transicional. Les recordamos a nuestros televidentes que la Fiscalía ha dispuesto de líneas telefónicas para que la ciudadanía presente sus denuncias penales. Línea gratuita nacional 018-916-111 y en Bogotá el 414-9137. Nos despedimos, pero antes invitamos a quienes nos siguen a través del canal institucional a que nos acompañen el próximo lunes a las 7 de la noche cuando les presentaremos una nueva emisión de este programa. La Fiscalía General de la Nación comprometida con la paz y con las víctimas. Hasta pronto.